Estamos en otro capítulo de Recorridos Urbanos y esta vez vamos a mostrar un edificio muy importante para la ciudad, el edificio de la Intendencia, pero lo más importante, su proceso de regeneración, su proceso de recuperación. Vamos a hablar con los arqueólogos, con los arquitectos que proyectaron esta obra, esta intervención en esta obra que busca recuperar para la ciudad, a través también de un nuevo uso, este importante edificio público. Dentro del edificio están ocurriendo estas transformaciones y vamos a mostrar un poco, vamos a tratar de documentar un poquito a partir de la conversación cuáles fueron estos cambios. Así que vamos al edificio a conocer este mundo de recuperación. Bien, ya estamos al interior de esta interesante obra histórica. Estamos en uno de los patios de luz, ¿sí? Donde ya van a aparecer varios estratos, varias conformaciones, las vamos a ir conversando. Es necesario, por así decirlo, ir develando cada una de las capas que componen este proyecto, porque un edificio como este no solamente construye capas actuales, sino que también históricas, distintos usos, distintas transformaciones. Y por eso estamos con el arqueólogo Felipe Villela, que nos va a contar un poquito Felipe, cuál es el trabajo que han estado haciendo en el edificio. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso también personal y qué has descubierto. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Básicamente comentarles un poco sobre el proyecto, ¿cierto? Una restauración de un monumento histórico, ¿ya? Con declaratoria, el cual es un edificio patrimonial que en este momento se encuentra en una etapa de reconstrucción y puesta en valor, ¿ya? Parte de las etapas de reconstrucción inicialmente implicaron seguir los lineamientos arqueológicos que el Consejo de Monumentos Nacionales determinó para la ejecución de este tipo de obras. Parte de esos lineamientos y requerimientos fue hacer actividades primero de sondeo arqueológico. ¿Qué es el sondeo? Es una caracterización subsuperficial de los componentes arqueológicos que este edificio puede haber tenido en ocasión de la construcción y reconstrucción, digamos, del mismo. En ese sentido, este es el recinto, digamos, en donde nosotros pudimos, digamos, encontrar la mayor cantidad de información arqueológica contenida en el recinto del hall o espacio público número 2. Este espacio público, este recinto, actuó durante todos estos años como una especie de cofre en donde quedaron conservados los estratos ya de sedimento, los cuales en su interior podían contener elementos tipo basura histórica. Entendía la basura como los elementos que nosotros utilizamos para rescatar patrimonial y materialmente los acontecimientos del pasado. En este sentido, nosotros acá, en junio del año pasado, del año 2021, hicimos las primeras pozos de sondeo para determinar cuál era el potencial arqueológico de todo el edificio. Como yo les comentaba, este es el recinto con mayor potencial. De aquí derivaron en generar etapas de caracterización y rescate arqueológico. Básicamente el rescate consistió en abrir unidades de excavación ampliada para conocer las dimensiones de los rasgos que acá nosotros pillamos. Básicamente tenemos dos horizontes detectados, ¿ya? Tenemos un horizonte, ¿ya?, entre 1 metro y 1 metro de profundidad, en donde podemos hallar, digamos, un primer evento de ocupaciones humanas que se condicen a la época de construcción de este edificio desde 1905-6 en adelante. Y tenemos un momento más antiguo, ¿ya?,
que antecede a estos eventos, que está más profundo, ¿ya? Entre 1,60 m de profundidad desde este suelo. Toda esta zona que se ve con el sobrecimiento de ladrillo fue rellenado, ¿ya? Intencionalmente para llegar a este nivel. O sea, acá tenemos un nivel de relleno. Debajo de ese nivel de relleno tenemos un piso de losa y ladrillo, el cual digamos, es parte del momento de construcción, y sobre todo el sedimento que tenemos sobre eso aparece con algunos elementos o materiales propios de la época moderna, ¿ya? Pero bajo ese piso hay ausencia de estos elementos de época moderna, o sea, plástico y otros elementos propios de la época moderna, y empiezan a aparecer materiales más asociados a procesos históricos, ¿ya? Principalmente que hace alusión a la época en donde se fundó la ciudad de Talca. Estamos hablando entre 1760 y 1750 en adelante, o sea, cuando acá se hizo, digamos, los primeros caseríos en torno a lo que era la Plaza de Armas. Dentro de este contexto en el que estamos excavando ahora. ¿Y cuál es la recurrencia de estos estratos, de estas capas? Es que en estas capas estratigráficas nosotros tenemos una gran recurrencia en fragmentos y restos óseos, ¿ya? Tenemos muchos restos óseos de animales de granja, junto con cerámica europea y restos de alfarería que son propios, digamos, de el uso de utensilios de vajillas de sociedades de alta alcurnia también. O sea, tenemos vajilla europea mezclada con estos restos óseos, restos de fragmentería, fragmentos cerámicos que son de tipo histórico, pero que los analistas nos han sugerido que podría tratarse de manufactura indígena. Entonces aquí, en los inicios del poblamiento de la ciudad de Talca, estamos viendo claramente una relación entre cultura indígena y las primeras poblaciones europeas que se están asentando en este lugar. O sea, interesante porque al abrir el edificio, este cofre, ¿no?, lo que se percibe no solamente es la arquitectura o la historia del propio edificio, sino que llegamos hasta las fundaciones de la ciudad, ¿no? Correcto. Que es un corte histórico profundo, digamos, muy certero además. Felipe, tú, en estas capas, ¿podemos describir también los antiguos edificios que estuvieron aquí, el antiguo consistorial o en la colonia, ¿no es cierto?, las primeras edificaciones públicas? Podemos hacer ese análisis, ¿no?, de toda esta capa y de toda esta densidad histórica, llamémoslo. Correcto. Y este rescate en algún momento puede ser público también. ¿Lo han visto de esa manera? Totalmente. Como una práctica de la arqueología urbana, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho la arqueología urbana hoy en día ha, digamos, avanzado a pasos agigantados por la gran cantidad de construcciones que se dan en los antiguos cascos históricos de todas las ciudades. Acá hay que rescatar varios puntos. Primero, las obras del Ministerio de Obras Públicas, digamos, toda su infraestructura que hace, la hace sobre lugares que son de alta sensibilidad patrimonial. Por lo tanto, la recurrencia en que nosotros generemos este tipo de hallazgo es muy alta en edificios que son muy antiguos, que son de origen republicano inicial o de la república temprana del país. Eso es por una parte. Entonces, acá podemos sentar un precedente en general, diciendo de que es posible que todos los edificios públicos que se sometan a este tipo de programas de reconstrucción y de puesta en valor tengan que llevar lineamientos arqueológicos muy parecidos a estos. ¿Por qué? Porque gracias a esta actividad arqueológica nosotros podemos determinar de que acá sí existieron una secuencia de ocupaciones y que esas secuencias de ocupaciones sí tienen un correlato histórico y sí tienen una consecuencia, ¿ya? Nosotros lo que estamos observando muy potentemente, o una señal muy potente, son eventos catastróficos, tipo terremoto. O sea, en las capas iniciales tenemos una gran incidencia de restos de carbón, restos de tejas muy fragmentadas, ladrillo, etc. Entonces, todo ese conjunto de materiales altamente fragmentados no se deposita ahí, digamos, de forma intencional o natural, sino queda depositado erráticamente muchas veces por estas consecuencias catastróficas. En ese sentido, quiero decir que la característica número uno de las edificaciones del casco antiguo de la ciudad de Talca son los terremotos. Los terremotos determinan el proceso de sedimentación. Felipe, gracias. Es muy bonito lo que plantea, porque básicamente es un tema de cultura material, ¿sí? Es decir, aquí la materia es la que está hablando, la materia es la que está contando la historia, no es un relato escrito, no es un relato
verbal, ¿no es cierto? Es la construcción de un relato a partir de los materiales, a partir de cada una de las huellas materiales con las cuales se va registrando esta evolución, y por lo tanto podemos hacer un corte histórico fantástico sobre la ciudad, conocer cómo han sido estas capas y, como dice Felipe, es decir, conocer efectivamente la historia urbana, cómo ha sido modificada, y en el caso de Talca, la importancia de los terremotos, pero también la importancia de esas líneas de tiempo, ¿no? De las distintas materialidades que fueron construyendo y que están construyendo hoy día este edificio. Así que sigamos recorriéndolo. Andrés, por favor, acompáñanos al área del Zócalo. Esta zona, por proyecto, va a ser el futuro recinto de laboratorio de arqueología. A mano derecha probablemente se va a encontrar el recinto de depósito arqueológico del edificio, que va a reunir a la OTR, a la Oficina Regional Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Por lo tanto, este es un espacio que va a ser usado arqueológicamente. Bueno, acá comentarles que parte de las actividades que hacemos es justamente tomar algunos restos arqueológicos, traerlos, ¿cierto?, al laboratorio e investigar, digamos, su origen. Para ello, parte de las actividades de rescate arqueológico implica que los materiales que nosotros recuperemos arqueológicamente, y para lo cual existe un permiso único arqueológico que solamente lo da el Consejo de Monumentos Nacionales a través de un protocolo, de un formulario. Nosotros tenemos la capacidad de tomar este material y pasárselo al arqueólogo especialista. El arqueólogo especialista en diferentes materialidades. En este caso tenemos cerámica, vidrio, metales, loza, ¿cierto? Y algunos otros elementos, digamos, líticos o rocas, ¿ya? Elementos arqueológicos, artefactos de roca, que también son analizados por especialistas. En este caso, lo que tenemos acá, y lo que me gustaría detenerme un poquito a explicar, es el origen de alguna de estas piezas, ¿ya? En este caso, este fragmento de loza, tenemos la suerte de contar con el sello. Con el sello nosotros, ¿qué podemos hacer? El seguimiento, la trazabilidad de este objeto. Entonces, según el sello, que este plato es de origen francés, posiblemente de 1870 aproximadamente, según la información que pudimos recabar, y como es de origen francés, esto no se hizo en América, esto llegó por un barco, etcétera, por diferentes medios de transporte, y llegó a este lugar, no llegó a otro recinto. Ahora, ¿qué tipo de loza es esta? Es loza de lujo. Por lo tanto, las personas que tenían acceso a este tipo de vajillas y utensilios probablemente eran personas asociadas a las altas esferas de la sociedad de la República inicial del país. No sé, recintos como Cabildo y otras ocupaciones que recibió esta esquina de la ciudad de Talca pudieron haber tenido, digamos, estos elementos. Ahora, hay otros restos como vidrios, ¿ya? Restos de vidrio tipo artesanal, ¿ya? Son de manufactura, digamos, muy artesanal, en el cual hay rasgos muy distintivos, que son las burbujas que quedan adentro de estos envases de vidrio. Esto también es analizable arqueológicamente y genera, digamos, investigación. Eso, y un elemento bastante característico son las cerámicas tipo mayólica. En este caso tenemos una mayólica tipo limeña, ¿ya? La alfarería, digamos, en mayólica también nos rememora una época histórica podríamos decir, de república inicial o república, ¿cómo se llama? Inicial, bien digo. Y estos fragmentos cerámicos, como yo les dije, mayólica limeña, viene de la ciudad de Lima y no se hacía en otra parte, dentro de la parte del cono sur sudamericano. Entonces,
Esto también nos rememora a ese vínculo que hay con los antiguos espacios de poder que habían en el Perú y los cuales se está produciendo una cerámica de tipo europea, ¿ya? Pero con materias primas y con manufactura local en este caso. También está asociada a las altas esferas de la sociedad esta cerámica. O sea, nosotros las vamos a encontrar en recintos asociados a distribución administrativa, distribución de poder sociopolítico, socioeconómico, etc. Eso como parte, digamos, general de alguna de estas materialidades. Sí, es interesante, Felipe, porque, claro, logras a partir de estos objetos inferir muchas cosas en la historia, digamos, el uso de esta primera casa, ¿no es cierto?, como cabildo o inclusive como granja, también como mercado. O sea, básicamente esta pequeña casa que estamos conversando de un piso, ¿no es cierto?, es el inicio de toda la estructura cívica de la ciudad y de la estructura comercial de la ciudad, por donde finalmente se funda, digamos, este actual edificio. Felipe, ¿nos puedes conversar un poquito más también sobre el edificio en sí? Porque estos son los objetos, ¿no? Esa es la cultura material que construye el objeto que descubre, que va a producir investigación y que seguramente va a seguir produciendo otras reflexiones en torno a esa historia. Totalmente. ¿Nos puedes contar un poquito de la materialidad ahora del edificio? Nosotros estamos viendo una piedra verde, aquí una piedra rauquén. ¿Qué es lo que descubres? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que puedes leer sobre esto? Mira, por la información arquitectónica que hay al respecto, nosotros detectamos de que se condice los registros históricos con los materiales que acá se trajeron. Parte de los lineamientos para hacer la construcción de este edificio de la Intendencia era traer roca de este tipo, granítica, para ser canteada y que pasara a ser la fundación o los fundamentos del edificio de la Intendencia actual. Este tipo de roca es muy característica, sobre todo el granito verde. ¿Por qué? Porque ese granito verde se utilizó no solo para hacer cimientos, sino para utilizarlo como materia prima de hacer fachada, antepecho y otras, decoraciones que son propios de la arquitectura, toda esta arquitectura como gubernamental que Balmaceda tanto quería que ostentara poder, ¿me entiendes? O sea, que la roca también sirviese como un símbolo en donde se ostenta poder político. Entonces, el cierto utensilio de ciertos tipos de roca para la construcción era muy importante para esos años. ¿Por qué? Porque estos edificios neoclásicos eso querían representar, querían posicionarse espacialmente para ser un foco de poder en donde se tomaran las grandes decisiones, políticas y sociales de ese entorno. Yo quería también, si se me permite el espacio, de hablar un poco de la importancia de este lugar en cuanto a que Talca siempre se lo tiene o se le piensa como una unidad apartada, muy al margen de las grandes decisiones gubernamentales que tuvieron ocasión en el pasado. Que haya cerámica europea de la más fina calidad, cerámica de lujo, eso te da indicios de que acá la gente en verdad manejaba mucha riqueza, mucho poder. Entonces, Talca en su inicio era una ciudad tremendamente rica, pero tremendamente rica. Acá nosotros éramos el epicentro del trigo, ¿ya? Del sebo y de otros recursos cárneos y cuerdas y otras preparaciones de sus productos que las exportábamos al mundo, ¿ya? Por eso Talca en un minuto actuó como un seno de poder muy importante para la zona central. El problema es que de este tipo de historia nosotros no lo olvidamos. Pero es justamente este tipo de materialidades arqueológicas el que hace el puente para rememorar estos procesos históricos de grande influencia y de gran implicancia para la sociedad civil de ese entonces. Sí, no cabe duda que este edificio es un edificio como de influencia, un edificio neoclásico, bien con un dibujo, ¿no es cierto?, en la fachada bien equilibrado, adentro también generoso en espacios, ¿no? Y de una materialidad, como bien dices tú, sólida, porque se buscaba también, ¿no es cierto?, esa estructura, esa relación entre la materia y lo que metafóricamente o simbólicamente esa materia proyecta, ¿no? Hay una relación muy fuerte entre esas dos cosas, entre el relato político o el relato cultural y la materia a la cual se está haciendo referencia. Estos espacios van a quedar, estos espacios van a, en el futuro, Felipe, ¿cómo visualizas tú este trabajo arqueológico? Queda registro, van a quedar desnudos algunos muros, los vamos a poder seguir viendo. ¿Cuál va a ser nuestra relación futura con este pasado, con esta arqueología que tú nos estás mostrando? Es una muy, muy buena e interesante pregunta. La finalidad de este proyecto también tiene una línea que es la puesta en valor.
Entonces nosotros estamos apostando a que los materiales arqueológicos, digamos, los que tengan más posibilidades diagnósticas o que sean mayormente visibles y reconocibles por la sociedad civil, sean expuestos en este mismo lugar, con un correlato, con una viñeta que ayude a, digamos, a entender el contexto histórico, pero al mismo tiempo hacer que las personas, el común del ciudadano que va a venir a estos edificios, a algún servicio gubernamental, se empape, se impregne de esta historia, ¿ya? Se impregne de este proceso, porque nosotros parte de los procesos que vemos aquí no solo se rememora a la gente que tiene poder político, económico de ese entonces. Acá nosotros arqueológicamente también estamos viendo hechos sociales muy comunes. Por ejemplo, el trabajo de los obreros que cantearon estas rocas, eso nosotros arqueológicamente lo pudimos detectar en el hall. Entonces, reivindicar a ese obrero que construyó este edificio y ahora, 100 años después prácticamente, tenemos otra vez a otro grupo de obreros en la misma función, tratando de otra vez llevar y hacer la puesta en valor de este edificio para hacer lo que es, digamos, un lugar en donde probablemente va a permanecer y que fue construido para permanecer mucho tiempo. Bien, en este sentido, estos son los fundamentos del edificio, estos son los fundamentos de la reparación, estos son los fundamentos de la reconstrucción. Aquí está el valor patrimonial en su expresión, digamos, material. Por lo tanto, quisimos comenzar acá, ¿no? En las fundaciones del edificio, porque además estos son los relatos que fundan también esta obra, ¿no? Y la importancia que tiene esta obra. Vamos a ver ahora la arquitectura, vamos a seguir subiendo hacia digamos, el edificio y ir reconociendo también otros procesos interesantes. Así que muchas gracias, Felipe, por tus comentarios y nos veremos próximamente. Yo creo que será interesante poder revisar esto cuando ya el edificio esté funcionando y cómo se van construyendo estos relatos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Estamos en el tercer piso de la Intendencia. Vamos a conversar un poquito sobre el tema de la estructura. Creo que es algo que también a todos nos interesa, es ver cómo son los cuerpos de los edificios y por qué fallan también, porque la Intendencia no resiste el terremoto. Entonces estamos con don Sergio Rodríguez, él es residente de la obra, y nos va a contar un poquito sobre esta composición, sobre el cuerpo del edificio, qué pasó con el terremoto. Cuéntanos un poquito y cuáles son las adecuaciones que se están haciendo para la sostenibilidad del edificio en el futuro. Ya, bueno, este edificio tuvo daños en el terremoto del 2010, ya que el tercer y el cuarto piso tuvo daños considerables en que se tuvieron que demoler el tercer y el cuarto piso, y ahora se está reconstruyendo ese tercer y cuarto piso, ¿ya? Hay toda una losa en general que se va a hacer de nuevo para, ¿cómo se llama?, sustentar el edificio en todo su segundo piso, y para tomar este tercer y cuarto nivel, que es el que se está proyectando hacia arriba, ¿ah? Muy bien. Don Sergio, finalmente el terremoto, digamos, impacta el edificio, porque el edificio, esa losa que amarra, ¿no es cierto?, no estaba ausente, y hoy día finalmente sí va a estar conectada toda la estructura. Claro. De ese punto de vista, las modificaciones que se hicieron sobre el edificio, la cantidad de intervenciones que se hacen, digamos, comparado con el edificio original. Las intervenciones con respecto a arquitectónicamente son mínimas, pero estructuralmente hay, ¿cómo se llama?, refuerzos estructurales importantes que se están haciendo, que parten de las fundaciones de abajo, los muros, y después coronan con esta nueva losa que nosotros estamos haciendo. Se hicieron
una cantidad de muros, de refuerzos de muros shotcrete en los muros de albañilería que estaban con fisuras y tenían grietas con el terremoto, y que se fisuraron y que se tuvieron que hacer calzaduras en las albañilerías, y luego de las calzaduras se hizo este refuerzo de shotcrete en que se puso una malla ACMA y se proyectó 7 centímetros de hormigón proyectado por ambos lados de los muros en varios puntos importantes del edificio para estructurar este edificio. En la zona de allá de la esquina se está haciendo una cruz completa de un muro de hormigón que viene desde el edificio, porque esa era como la parte más débil que le salió al calculista en su análisis estructural, y ese muro es como el más importante nuevo que ya llevamos como 3 meses en ese edificio, porque construir uno en Santiago hace 4 pisos al mes en un edificio, pero acá es súper lento el trabajo, hay que ir haciéndolo, reforzando las albañilerías existentes. Tiene su trabajo, que es un trabajo mucho más lento que una construcción normal. ¿Ah? Claro, intervenir evidentemente un edificio que existe y su valor histórico, ¿no es cierto?, hay que tener ciertas consideraciones. Bueno, estábamos allí en este piso, ¿no es cierto?, en la reconstrucción de las mansardas, que ustedes las van a poder ver en algunas fotografías antiguas del edificio, que estaban unas mansardas muy interesantes, muy bien equilibradas, y también aquí están los tragaluces que le generan, ¿no es cierto?, esa iluminación tan característica del edificio de la Intendencia. Estamos en uno de estos tragaluces tan característicos de este edificio, y estamos con Ana Paz, que es la arquitecta restauradora, y básicamente, bueno, quien diseña, quien toma las decisiones, quien toma las decisiones históricas, patrimoniales también. ¿Cómo afrontaste el proyecto desde un inicio? Mira, para este proyecto el diseñador es otro arquitecto, y él lo que hace es afrontarlo desde el aspecto de la restauración propiamente tal, tratando de no modificar la esencia del edificio. Y de esta forma, al tener tantos elementos estructurales importantes que reforzar, justamente tuvimos que proyectarnos y plantearnos el proyecto de tal forma que no se viese alterada la arquitectura del lugar. Hoy en día van a ver ustedes que muchos elementos se han tenido que desarmar y vamos a tener que volver a armar. Y esto con la técnica tradicional, de la misma forma, pero con reforzamientos que son de hoy en día, como los refuerzos de shotcrete. Y tuvimos que trabajar en todos los elementos y las materialidades del edificio propiamente tal. Como por ejemplo, trabajamos calzaduras, que significa esto que volvimos a calzar y provocar el recalce de las albañilerías que estaban rotas y agrietadas. Si ustedes ven, esas se ven como una especie de parches de albañilería, los cuales son nuevas calzaduras. ¿Qué significa esto? Que volvimos a recalzar, volvimos a ensamblar las albañilerías, los ladrillos uno con otro, para poder volver a darle este refuerzo estructural. En algunos pilares se reforzaron con hormigón y hicimos unas especies de pilarejo para poder reforzar algunos vanos.
y por supuesto que también reforzamos algunos muros con este sistema de malla AGMA y shotcrete, que es hormigón proyectado. De ese punto de vista, tú dices, bueno, vamos a tratar de hacer una intervención que sea lo más respetuosa con el edificio inicial, ¿no es cierto?, el original. Eso demanda también hartos cambios tecnológicos, porque, claro, efectivamente la mampostería o alguna otra pieza ya no se puede construir con esa misma tecnología, hay nueva tecnología. ¿Cómo es la aplicación de esa nueva tecnología en la obra? Mira, nosotros trabajamos con la compatibilidad matérica. ¿Qué significa esto? Que los elementos y aquellos materiales deben compatibilizar con el material antiguo, de tal forma que de no provocar ningún tipo de rechazo. Entonces trabajamos con elementos que son bastante nobles, que son algunos yeserías importantes, que tienen una calidad en el material que finalmente lo que consigue es tratar de unir y de no de rechazar, sino que más bien de compatibilizar con el material antiguo. Bien, es interesante todo este proceso como de regeneración, ¿no es cierto?, del edificio. El cuerpo de este edificio ha entrado en un proceso regenerativo, ¿no?, como quizás un humano. Vamos a ver estas tecnologías y cómo la mampostería y cómo las molduras se han ido reconstruyendo en un trabajo bien interesante, casi artesanal, para recuperar esa imagen y ese poderío también de dibujo que tiene el edificio. Lo vamos a ver, ¿no es cierto? Sí. Nos hemos trasladado al taller de yesería. Este está localizado específicamente en los salones nobles que tiene la Intendencia y es aquí donde estamos desarrollando esta especie de incubadora donde hemos sacado los moldes y sacamos las muestras para poder realizar todos los ornamentos que tenemos en estos salones tan importantes. Este salón en el que hoy nos encontramos es un salón que está completamente despejado. Hemos tenido que retirar todas las molduras y los ornamentos para poder armar esta estructura, este refuerzo estructural y para posteriormente volver a montarlos, que era lo que les contaba anteriormente. Nos encontramos ahora con nuestra técnico especialista. Ella es Marjorie Muñoz y es quien dirige el taller de yesería y a todo el equipo de yesos. Marjorie, cuéntanos un poco sobre los moldes y cómo hemos realizado estas réplicas de las piezas faltantes. Hola, bueno, sí, como lo cuenta un poco la especialista también, por un tema de refuerzo estructural ya del inmueble, se tuvieron que retirar varias piezas, ya, varios elementos que estaban en los muros, en cornisas y elementos varios, ¿ya? Y una vez que se retiran estos elementos, se hace la consolidación estructural del edificio y los elementos retirados vuelven a su sitio una vez ya terminada la consolidación, ¿ya? En ese proceso hubieron también algunos deterioros de los elementos, ¿ya?, de los ornamentos, entonces hubo que hacer una reposición de ellos, ¿ya? Y para eso tuvimos que sacar moldes de piezas originales, ¿ya? Decaparlas y luego de eso hacer unos moldes de silicona, ¿ya? Y llenarlos con yeso, con estopa y bueno, seguido de esto hacer un proceso de secado, instalamos también una cámara de secado ya para que los elementos tuvieran
estuviera lo más ad hoc posible para ser instalado nuevamente en los lugares que teníamos que instalar, ¿ya? Y básicamente un poco eso más o menos el trabajo, o sea, se vuelve a instalar los elementos a donde correspondían, ya tanto los paneles, las cornisas, los zócalos, ya los ornamentos que van en los zócalos. Y aquí ustedes pueden ver la mayoría de los moldes que hicimos, de las piezas que nos faltaban, ya faltan algunos moldes, pero esto es más o menos a grandes rasgos lo que nosotros hemos estado haciendo. Y la verdad que las réplicas de las piezas igual tienen un alto nivel de detalle, y la idea es que se siga trabajando y de la mejor manera para que esto en el fondo quede para la comunidad y se vuelva a poner en valor lo que era el edificio antiguamente, ¿ya? Mira, con esto podemos conseguir hacer varias réplicas, innumerables réplicas a través de estos moldes. Estos moldes que son de silicona, es como el molde que es para cocinar. Por lo tanto tiene bastante flexibilidad y presenta también un tiempo de poder tenerlos y mantenerlos, lo que significa que con esto podemos contar con estos moldes durante muchísimo tiempo. Podemos hacer las réplicas de varias partes. En general la ornamentación se compone de varias partes que se van uniendo unas con otras y van conformando la pieza total. Si ustedes se fijan en los muros, claramente se distingue la pieza original, que tiene un color más bien amarillo, de la pieza nueva, que tiene un color blanco. Los yesos nuevos son completamente blancos y los yesos antiguos son aquellos que tienen un cierto color amarillo. Así que podemos distinguir claramente qué es lo nuevo de lo antiguo, que es parte de los criterios de intervención internacionales que se utilizan para los ámbitos de la restauración. También nos encontramos con las cornisas que han sido bien detalladas. Estas cornisas se colocan en trozos a través del tramo y con eso conforman la completitud de la capa superior del cielo, de tal forma de armar completamente el ornamento superior. Entonces ustedes los van a ver en partes, en trozos que luego se vuelven a rearmar. Bien, estamos ahora dentro de unos salones de la Intendencia, la altura, ¿no es cierto? Y se está viendo ese trabajo ya de regeneración que conversamos al inicio, esa recuperación de estos dibujos, ¿no es cierto? Y de estas molduras que se han ido como reemplazando y aplicándole otras maneras de hacer. Justamente, las cornisas han sido terminadas. Como ustedes vieron, las nuevas finalmente se complementan con las antiguas, de tal forma de dar una lectura completa al salón y a toda su ornamentación. De esta forma vamos a ver cómo se va completando de a poco el salón y se va terminando, dándole esta terminación que tenía originalmente, con las piezas antiguas que habíamos sacado, habíamos extraído sus moldes y habíamos hecho nuevas piezas para poder completar y tener completa la ornamentación de este salón. Vamos a mirar de nuevo algunas otras partes de este edificio, de estas regeneraciones que se han ido como constituyendo. Nos va a seguir acompañando el arquitecto y la arquitecta, y vamos a poder ir reconociendo algunos otros espacios de esta bonita obra, emblemática para nuestra ciudad y, por cierto, de un trabajo que requiere un trabajo bastante fino para poder llevarla a cabo. Tenemos un taller, el taller de maderas, que no está localizado aquí, lo tenemos fuera de la obra.
Sin embargo, ahí estamos restaurando todas las piezas de madera, puertas y ventanas, puertas interiores, puertas exteriores, que son antiguas y por lo tanto debemos tener una restauración bien prolija. En ellas se han realizado algunas reintegraciones, hay reintegraciones antiguas y reintegraciones nuevas, en las cuales se busca dar la continuidad al elemento y que se lea como un elemento completo, restaurado completamente y con su valor original. Estas piezas de álamo antes estaban pintadas, le sacamos su color natural. Estas han sido selladas también para que esto no sufra un deterioro y también queden protegidas contra los xilófagos, lo que significa que van a tener mayor durabilidad y mucho más resistencia a las inclemencias que pueda tener y a los cambios de temperatura de aquí al futuro. Muchas de estas piezas se encontraban en un estado bastante lamentable, sobre todo en la base, producto de la humedad, el deterioro de tanto tiempo en abandono esta edificación. Sin embargo, hemos podido rescatar todas las puertas y ventanas que tenía el edificio. Y eso es lo más importante, y volver a darle un uso y instalación en su lugar original. Ahora les vamos a mostrar algunas aperturas de vanos que hemos realizado en el edificio, porque de tal forma de conectar las áreas común, que va a ser esta una biblioteca, para conectar con espacios perimetrales. De esta forma se abrieron y se generaron unas vigas de madera laminada y se abrieron estos vanos que hoy se está excavando toda la parte que va a ser común, que es un subterráneo, y que va a permitir albergar esta biblioteca. Te cuento un poco sobre las piezas de sillería, los sillares, que son estas grandes piezas de piedra, cuyo tratamiento va a ser un hidrolavado para poder limpiarlas, sacar todo aquello que está suelto, sacar el estuco suelto también y que finalmente está también contaminando la imagen visual de la piedra. Para ello luego se pone unas capas de estuco solamente limitada a entre las dos sillares para poder permitir que la junta se mantenga y sin embargo se pueda mostrar la magnitud de la pieza de piedra que está acá. Por otro lado, la albañilería también va a quedar a la vista, también se va a hacer un hidrolavado y finalmente se va a sellar todo esto a través de un barniz poroso para que permita respirar la piedra y la albañilería, opaco para que no brille con el tiempo, sino que además se mantenga y permita respirar al material. Bien, lo interesante también de este espacio es que va a ser habitable, por lo tanto vamos a poder vivir esta expresividad, ¿no?, de materiales, ¿no?, que materiales de algún tiempo, materiales más contemporáneos. Hay una mezcla, ¿no es cierto?, óptima para poder llegar a esto, pero además lo que interesa es que también vamos a poder habitarlo y creo que eso nos deja con un edificio en la cual vamos a poder visualizar su historia, ¿no? Es decir, un edificio un poco más desnudo del que teníamos antes, pero desnudo en ese sentido, ¿no?, en el sentido de poder revisar y disfrutar su historia. Muchas gracias por tus comentarios. Vamos a seguir dando algunas vistas sobre este interesante edificio de la recuperación de la Intendencia y su proceso de restauración.
Al terminar, nos parece que hemos hecho un registro de algunos aspectos de esta regeneración, de esta reconstrucción del edificio, y yo creo que hemos visto también esa como solidez cultural que tiene el edificio, es decir, la cantidad de temas que van abordando una reparación como esta. Este edificio, un edificio público, seguramente con nuevos programas, con nuevas actividades, seguirá dando servicio a Talca, porque finalmente de eso se trata, ¿no? De que un edificio público preste un servicio a la ciudad. Ahora, estos servicios son, como hemos visto también, bastante más amplios que simplemente un trámite o no. Tiene que ver también con una apuesta cultural, con una apuesta de recuperar historia, pero claro, esto es no solamente para darle una importancia al pasado, sino que también una densidad a este presente. Entonces nos despedimos de este interesante edificio en esta función que hoy día está en su recuperación para luego, ¿no es cierto?, abrir las puertas para la ciudad. Muchas gracias, que estén muy bien.